Buen día, jóvenes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de matemática. Hoy empezamos un tema relativamente nuevo. Nos mantenemos con el tema de geometría analítica, pero ya vamos a ver a ver que cuando varios puntos podemos situar, o sea, que cuando situamos varios puntos en un sistema cartesiano, si esos puntos siguen ciertas reglas o tienen cierta característica, ellos pueden definir lo que se conoce como un lugar geométrico, ¿bien? Y se le dice lugar geométrico porque ellos tienden a formar una figura geométrica, que puede ser desde un cuadrado, una elipse, una hipérbola, un círculo o una recta, como es el caso de hoy, ¿ok? Entonces, empezamos con lo siguiente. Tengo un sistema de coordenadas X y Y. Todo el mundo está claro de esto, ¿no? Es lo que siempre hemos visto. Eje de las X y eje de las Y. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo lo siguiente? Imagínense que yo tengo un punto aquí. Voy a hacerlo un poco más grande para que se note, ¿ok? Yo tengo un punto aquí, después tengo un punto aquí, tengo un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí. O sea, miren todos estos puntos. ¿Qué característica cumplen todos estos puntos? ¿Son qué? ¿Cómo se llamaba la propiedad que le salió en el ejercicio de la semana pasada? El segundo. ¿Cómo son todos esos puntos? ¿Son qué cosa? Son puntos colineales, ¿ok? O sea, esos puntos, si yo trazo una recta aproximada, todos esos puntos, bueno, una recta aproximada, todos esos puntos se encuentran sobre una misma recta. O sea, en otras palabras, todos esos puntos pertenecen a una recta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Una recta o un lugar geométrico, en este caso una recta, no es más que la unión de todos esos puntos, que son colineales entre sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué se forma una recta? Porque, por ejemplo, en este caso yo los dibujé con esta distancia, pero recuerden que como los números son infinitos, yo realmente puedo dibujarlos lo más pegado posible. Y mientras más pegado yo dibuje esos puntos, van a ver que al final lo que se va formando es una línea recta. Diga, Jesús. No. Ok. Lo que se va formando es una línea recta. Entonces, para yo describir todos esos puntos que pertenecen a mi línea, yo lo que voy a utilizar es lo que se conoce como ecuación de la recta, que tiene esta característica. Y igual mx más n. Bien. Esa es la ecuación de la recta que vamos a utilizar. Vean que aquí tenemos 4 elementos. La y, que sería el término dependiente. La x, que sería el término independiente. ¿Por qué le llamamos términos dependientes y términos dependientes? Porque, por ejemplo, para cada valor que yo ponga de x, siempre va a corresponderle un único valor de y. Por ejemplo, vamos a situar este punto x1. Bien, para este valor de x1, si yo me desplazo hacia arriba, donde él corte a la recta, su proyección en el eje de las y le corresponde aquí un valor de y1. O sea, cada x1 tiene un valor de y1. Al término x se le llama término independiente porque puede ser cualquiera. Al término y no se le llama término dependiente. No se le llama término independiente, sino dependiente, porque el valor de y siempre depende del valor de x1 mediante esta ecuación. Bien, es como darle valores a la x y que aquí obtener valores en las y.
El término M se llama pendiente. Bien, es el término M y nos va a dar una medida de cuán inclinada está mi recta. Y el término N va a ser el intersecto con el eje de las Y. Intersecto con el eje de las Y. ¿Ok? Entonces, un ejemplo real más práctico de la ecuación de una recta sería la siguiente. Por ejemplo, y igual 2x más 1. Bien, vean que cuando yo les pido obtener la ecuación de una recta, yo no les estoy pidiendo que me obtengan un valor. Yo estoy pidiendo que ustedes busquen la ecuación. Y esto que está aquí es la ecuación, donde de la ecuación los valores que ustedes siempre tienen que buscar serían el elemento de la pendiente y el elemento del intersecto. En este caso, para esta recta, ¿cuánto valdría su pendiente? ¿Cuánto valdría la pendiente de esta recta? 2x. No. La pendiente es un número, Jesús. Y yo sé que en eso puede que te equivoques a menudo porque es lo que muchos se confunden. La pendiente es solamente el número. ¿Bien? Fíjate que le puse valores diferentes. La X es simplemente el término independiente, ¿ok? La M se llama pendiente y es el coeficiente de la X, o sea, el número que está siempre multiplicando la X. ¿Cuánto valdría la pendiente aquí? 2. 2. ¿Y el intersecto con el eje de las Y? O sea, la N. 1. 1 porque siempre es el término que está aparte. La N siempre es el término aparte que no tiene X, o sea, es el término independiente, ¿ok? O sea, el término que no tiene variables, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo graficar una recta? Y es lo primero que vamos a hacer. Vamos a aprender a graficar. Bien. Primero que todo, vamos a graficar este ejemplo. Pero antes de graficar este ejemplo, les quiero hacer una pregunta. Si yo tengo esto, vamos a suponer que yo tengo un punto cualquiera, ¿ya? Por ese punto, ¿cuántas rectas yo puedo trazar? ¿Cuántas? 4. 4 rectas. Vamos a ver. Que pasen por el punto 4 rectas. A ver, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿No puedo trazar más rectas? Sí. Claro. Entonces, por un punto, ¿cuántas rectas yo puedo trazar? Infinitas. Muy bien. Por un punto yo puedo trazar infinitas rectas, ¿ok? Por lo tanto, eso quiere decir que para yo poder graficar una recta, yo no necesito un punto. Pero sin embargo, o sea, yo no puedo solamente tener un punto. Pero sin embargo, si yo tengo 2 puntos cualesquiera, ¿cuántas rectas yo puedo pasar que unan esos 2 puntos? 1. Solamente una recta, ¿ya? Porque cualquier otra recta que yo pase no va a pasar, o sea, siempre va a ser la misma, ¿ok? O sea, cualquier otra recta que yo pase solamente va a pasar por uno de los dos, pero que pase por los dos a la misma vez, solamente una sola, ¿bien? Por lo tanto, para yo poder graficar una recta, ¿cuántos puntos tengo que tener de esa recta? ¿Cuántos puntos tengo que tener de esa recta? 1. ¿Cómo uno, Ebony? 2. O sea, acabo de decir que por 1 no puedo, porque por 1 pasan infinitas rectas, entonces nunca voy a saber cuál es mi recta real, ¿ya? Pero si yo en la gráfica sitúo 2 puntos y trazo una línea recta, entonces esa definitivamente va a ser la gráfica de mi recta, porque 2 puntos definen una recta. ¿Ok?
Entonces, para yo poder graficar aquí, yo necesito saber dos puntos que pertenezcan a esta recta. ¿Bien? ¿Qué dos puntos pertenecen a esa recta? Bueno, el primer punto es bien fácil. ¿Por qué? Porque el primer punto siempre va a ser el intersecto con el eje de las X, de las Y, perdón. La N, este valor de la N, siempre es el intersecto con el eje de las Y. Bien, entonces, como aquí dice que el intersecto del eje con el eje de las Y, ¿cuánto tiene que ser? 1 positivo, significa que mi recta tiene que pasar por aquí, donde está el número 1. O sea que de los dos puntos que yo necesito, ya tengo el primero. El primero siempre va a ser el intersecto con el eje de las Y, que va a coincidir con el valor de N. ¿Ok? Ahora voy a buscar mi punto 2. El punto 2 yo les recomiendo que siempre sea el elemento o el intersecto con el eje de las X. Para buscar el intersecto con el eje de las X, yo tomo la ecuación original y hago que donde quiera que esté la Y, voy a sustituir con 0. O sea, para el intersecto con el eje de las X, donde quiera que esté la Y, voy a sustituir con 0. O sea, que aquí donde está la Y pongo un 0 y me va a quedar de esta forma. Y ahora resuelvo esta ecuación lineal. X para un lado, números para el otro. Me va a quedar el 1 pasa para acá negativo. Y ahora la X para despejarla, el 2 que está multiplicando pasaría dividiendo. Por lo tanto, me queda que el intersecto con el eje de las X es en menos un medio. ¿Qué significa eso? Aquí, en menos un medio, se encuentra el otro punto, que es el otro intersecto. Entonces, para trazar mi recta, como ya tengo los dos puntos, mi recta tiene que pasar por el primero y por el segundo. Y esa sería la gráfica de la recta y igual 2x más 1. Bien, recapitulando, para poder graficar una recta tengo que tener dos puntos que pertenezcan a ella. Y yo les recomiendo que esos dos puntos sean el intersecto con el eje de las y el intersecto con el eje de las X. Para el eje de las Y siempre es el valor de N. Si es positivo o negativo va a quedar arriba o abajo. Y para el intersecto con el eje de las X siempre hago la Y igual 0 y despejo el valor de la X. En este caso, la Y igual a 0 me queda de esta forma, el 1 está positivo, pasa negativo, el 2 está multiplicando, pasaría dividiendo. Por lo tanto queda X igual a menos un medio. O sea que ella en el eje X tiene que cortar por menos un medio. Ya tengo los dos puntos, trazo mi recta. ¿Dudas? Sí, profe. ¿Por qué exactamente el número 0 tiene que ser? ¿Cómo? ¿Por qué usted cogió en la Y igual 0? ¿O puede ser otro número? No, es que es 0. Porque si te fijas, en el intersecto de las X, en el eje de las X, ¿cuánto vale la Y? En el eje de las X no hay altura. ¿Bien? Por lo tanto, en el eje de las X siempre la Y tiene que valer 0. Así que para buscar el intersecto con el eje de las X, siempre vamos a evaluar Y igual 0. ¿Entendiste? Ok. ¿Alguna duda de este tema les queda? O sea, de esto que acabo de explicar, ¿alguna duda? Sí, profe, tengo otra duda. Uh-huh. La X, ¿qué significa? Que no se entiende muy bien. ¿Dónde? Aquí arriba. Ajá. Independiente. Término independiente. Porque la X puede tomar cualquier valor. La X puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, cualquier valor puede ser. Por ejemplo, vean a lo que me refiero. Con que a cada valor de X le corresponde un valor de Y. Aquí voy a poner los valores de X. Aquí voy a poner los valores de Y. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la X vale 2, ¿cuánto tiene que valer la Y? Vamos a calcularlo. Por ejemplo, en la ecuación original, voy a borrar aquí. ¿Puedo borrar esto? Voy a borrar. En la ecuación original, Y igual 2x más 1. Bien. Vamos a analizarlo. Cuando la X vale 2, significa que donde quiera que esté la X, yo voy a poner un 2. 2
por 2 más 1. 2 por 2, 4 más 1, 5. O sea que la y vale 5. O sea que cuando la x vale 2, la y tiene que valer 5. ¿Qué significa eso? Que el punto 2,5 pertenece a esta gráfica. ¿Qué significa eso? Que si aquí yo coloco el número 2, cuando yo busque su proyección en y, aquí tiene que estar ¿qué número? El número 5. Y este punto de aquí, ese punto, sería el punto 2, punto y coma, 5, que pertenece a la recta. Bien, así se pueden dar cuenta que yo puedo sustituir prácticamente cualquier valor de x y voy a obtener un valor de y. Por ejemplo, si yo pongo aquí menos 3, si la x vale menos 3, ¿cuánto tiene que valer la y? Sería, si la x vale menos 3, para calcular la y sería 2 por, ¿cuánto vale la x? En este caso, menos 3 más 1. Y vean que ese es el objetivo. La x y la y siempre van a cambiar de valor. ¿Cuáles son los únicos dos valores que nunca varían? El 2, que es la pendiente, y el 1, que es el intersecto con el eje de las y. ¿Ok? Esto quedaría 2 por 3 menos 6. Menos 6 más 1, que es igual a menos 5. Por lo tanto, cuando la x vale menos 3, la y ¿cuánto vale? Menos 5. ¿Qué significa eso? Que el punto menos 3, punto y coma, menos 5 pertenece a su gráfica. Vamos a graficarlo a ver cómo sería. Significa que si aquí, por ejemplo, está el punto menos 3, cuando yo busque su proyección en el eje de las y, ¿aquí qué número tiene que estar? Menos 5. Menos 5. Por lo tanto, significa que este punto que está aquí, que es menos 3, punto y coma, menos 5, pertenece a la recta. Y van a ver que todos los puntos que nosotros ubiquemos aquí y que obtengamos tienen que estar siempre encima de la recta. Eso es lo que significa que pertenecen a la recta. Que cuando lo graficamos, ellos se van a encontrar encima siempre de la recta. ¿Bien? O sea, no van a estar aquí, ni aquí, ni aquí. Sino que van a estar ¿dónde? Encima de la recta. ¿Bien? ¿Entendido? Profe, tengo una duda. Diga. Usted al principio calculó, o sea, un medio y otro número, pero y de ahí usted ya fue buscando otros números con X y Y. Jesús, esto que yo acabo de poner aquí es solamente un ejemplo. Eso no significa que lo tienen que hacer siempre. Eso es solo un ejemplo. Y lo acabo de hacer para demostrarles que siempre y cuando tenga un valor de X, voy a obtener un valor de Y que le corresponde, ¿ya? Y eso lo que forma son todos los puntos. Obviamente aquí yo no puedo ponerlos todos porque los puntos que pertenecen a X y a Y son infinitos, ¿no? Porque yo puedo poner infinitos números para allá, infinitos números hacia la izquierda. Porque recuerda que las rectas son infinitas, ¿bien? Las rectas no tienen límite, las rectas son infinitas, tanto a la derecha como a la izquierda, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y esto solamente fue un ejemplo. Bien, empecé graficándola, les enseñé cómo graficarla y a partir de que ya la tengo graficada, les enseñé que siempre que yo le dé un valor a X voy a obtener un valor de Y. Y el punto que se me forma siempre va a estar dentro o va a estar encima de la recta. ¿Ok? ¿Dudas con este tema? Bueno, básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo durante esta semana, ¿ok? Lo más importante que tienen que saber hacer durante esta semana es graficar, obtener los intersectos con el eje de las X y el eje de las Y. Y más adelante vamos a ver cómo obtener esta ecuación a partir de
ciertos datos, ¿ok? Pero por ahora lo más importante es graficar. ¿Entendido? Ujú. ¿No hay dudas? ¿Les quedó claro la clase? Es importante que este tema lo entiendan porque a partir de ahora vamos a estar trabajando con lugares geométricos. Bien, este es el lugar geométrico de una recta y a partir de ahora todas las figuras que vamos a ver son lugares geométricos. Bien, y cada lugar geométrico va a tener una ecuación diferente. Bien, en este caso la ecuación de la recta es y igual mx más n, donde m es la pendiente, n es el intersecto. X siempre va a ser el término independiente, y siempre va a ser el término dependiente. ¿No hay dudas? Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy en matemática. Espero les haya sido de ayuda.